Un buen día, nosotros estamos con el licenciado Samuel Isaí Flores Vázquez, el cual nos dará una entrevista sobre qué es la oposición. Mucho gusto, licenciado. El gusto es mío, bienvenidos todos, buenas tardes y en lo que podamos servirles, ahí estamos. Para usted se garantizan todos los derechos de los campesinos que se vinieron afectados con el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el año de 1992. Bueno, hablar de si se garantizan todos los derechos de los campesinos que se vieron afectados parte de tres análisis al menos. Primero definamos campesinos o definamos el contexto de la ubicación de los campesinos en su pregunta. Desde luego, el Estado tiene un interés sobre esas personas a partir de que son sus nacionales, es decir, son habitantes de la República de El Salvador y por ende, como les comentaba, a partir del artículo 97 de la Constitución, tienen los derechos y facultades que les atrae ser nacionales del Estado salvadoreño. Entendida la nacionalidad como el vínculo jurídico-político de una persona con un Estado determinado. En ese sentido, la pregunta si se garantizan todos los derechos de los campesinos, definitivamente no. Definitivamente no, por dos razones. Primero, porque el fallo en sí implica o importa o representa una incerteza jurídica en muchas áreas específicas para los campesinos. Por ejemplo, en el derecho constitucional a la misma nacionalidad. Recordemos que el fallo, cuando fue emitido, una de sus partes, considerando la Haya, establecía que del área delimitada, que eran 440 kilómetros cuadrados, en la cual vivían 21.000 personas, del 90% salvadoreños, pasaban a ser de Honduras. En ese sentido, si usted está materialmente en el territorio de otro estado, ¿qué es? Extranjero. Ahora bien, si usted está en calidad de extranjero en otro estado, es porque está de visita, porque tiene sus papeles en regla, digámoslo así, o está por cualquier razón. Pero estas personas no estaban en calidad de extranjeros en otra tierra por alguna situación de las que les acabo de comentar. Estaban simplemente, de hecho, de facto, por una resolución jurídica que ellos no necesariamente ni entendían, ni les importaba, ni estaban involucrados. En ese sentido, el artículo 94 de la Constitución se ve, quizás violentado no sería la palabra correcta, pero sí se ve alterado en relación al artículo 1 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? El Salvador reconoce a la persona como el fin y el origen de la actividad del Estado, que está orientado para garantizar la seguridad jurídica, el bien común, etc. Y dice en el artículo inciso 3, en consecuencia, obligación del Estado, garantizar los derechos. Entonces, a partir del artículo 1 de la Constitución, se entiende que es obligación del Estado garantizarle la nacionalidad, artículo 90 de la Constitución. Entonces lo que está ocurriendo es que se lesiona el principio de universalidad de la Constitución y de la parte fundamental. Recordemos, la Constitución tiene tres partes esenciales: dogmática, organizativa, etc. Parte dogmática se refiere a los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Nacionalidad, propiedad, posesión, etc. Tocamos otro tema importante, la propiedad. Entonces, si yo como salvadoreño antes del fallo vivía en este sector y bueno, tenía mi propiedad, mi terreno, mi casa, etc., y hoy de un día para otro es de Honduras y soy extranjero, entonces ¿cómo que tengo o no tengo propiedad? Definitivamente no. Es decir, luego hubo una serie de esfuerzos entre ambos estados para intentar regularizar esos aspectos, es decir, garantizarles sus derechos, pero de entrada el fallo como tal lesiona. Es además lo que se conoce en derecho internacional público como el principio de lesividad necesaria. Es decir, los fallos en materia internacional inevitablemente van a tener un daño colateral. Por ejemplo, un fallo que dirime a una guerra, etc., siempre va a tener efectos colaterales. Entonces, igual es en colación, en este caso afecta el derecho constitucional a la propiedad, porque entonces, como yo no estoy en mi país, esta propiedad no es mía, y el Estado hondureño tiene la capacidad de ir y quitármela o al menos cuestionármela, o por lo menos yo tendría que hacer un proceso de regularización, de cambio, como quiera llamarse, para tener en regla mi propiedad. Obviamente yo no tengo por qué hacer ese proceso si antes de la sentencia yo tenía mi propiedad en regla. Entonces, obviamente afecta el derecho. Eso como que lo relativo a los derechos más importantes o más percibibles, digámoslo así. Pero en general hay otros derechos importantes que todo campesino tiene que ver. Recuérdese que por ser nacional de un estado usted tiene derecho a someterse a su jurisdicción, y ahí entramos a toda la materia sustantiva de la enciclopedia, es decir, materia penal, materia familiar, materia registral, materia laboral inclusive. ¿Cómo afecta el no ser nacional
para estar sometido a la jurisdicción. Partamos de eso, porque si usted es salvadoreño, tiene derecho a acudir a los tribunales cuando alguien le ha faltado sus derechos en materia civil, por cualquier causa. Si usted le cometen un delito, le lesiona un bien jurídicamente protegido, usted tiene derecho a la fiscalía a recurrir al jurisponiente del Estado salvadoreño para que se le cometa justicia. Si usted tiene un problema con su familia, usted tiene derecho al juzgado de familia para que dirima la controversia. Pero en este caso, si ya no soy salvadoreño, ¿ante quién acudo? Por ende, el otro conjunto de derechos que se le ven lesionados es los derechos sustantivos que la misma constitución, le establece, familiar, material, etc. Entonces, definitivamente no se garantiza, al menos en un primer momento, sin perjuicio de toda la labor de regularización que después los estados hayan hecho, los derechos a los nacionales de El Salvador, considerando uno, que son mayoría, 90% de 21.000 personas, y por ende son ahí los que se ven afectados. ¿Y se le violaron algunos derechos constitucionales a El Salvador con este fallo? ¿A El Salvador? Sí. Bueno, en ese punto habría que distinguir dos cosas. La Sala de lo Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que existen normas constitucionales, todas las conocemos, es decir, el artículo aquí ya se normas infraconstitucionales. Las normas infraconstitucionales son aquellas que no están expresamente establecidas en la Constitución con nombre y apellido. Por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre el derecho de los niños al trabajo o el derecho de los niños a la protección. En ningún artículo de la Constitución van a encontrar ustedes que diga los niños menores de 18 años de la República de El Salvador tienen derecho a. Pero se entiende que está inserto en el artículo 34, 36 siguiente de la Constitución, que habla del régimen de familia, del deber del Estado de asegurar la protección de la familia, etc. Ese es un ejemplo de norma infraconstitucional. Ahora bien, ¿por qué les menciono norma constitucional y norma infraconstitucional? Porque aquí entendamos algo. ¿Qué es la Constitución? Es el documento jurídico político que regula un Estado. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Y el Estado tiene tres partes: parte material, los habitantes; parte formal, las leyes, constitución, etc. y parte, bueno, no recuerdo la otra, entonces les mencioné la parte personal, la parte material, perdón, que es el territorio sobre el cual ejerce su jurisdicción. Formal, personal y material, tres partes del Estado. Entonces, para hablar de que al Salvador se le vulneren derechos constitucionales, solo quien se los puede vulnerar, otra persona. Pero para hablar del tema de derechos constitucionales, aquí necesariamente tenemos que meternos al derecho internacional público, porque solo en el contexto del derecho internacional público usted puede hablar de violación al derecho constitucional de El Salvador. Para ponérselo más sencillo, la comunidad internacional es una, El Salvador es uno, tiene su constitución una, Guatemala tiene su constitución, Honduras tiene su constitución y tal. ¿Quién le puede dañar los derechos constitucionales a El Salvador? ¿El mismo? Probablemente, no necesariamente. ¿Quién los puede dañar? Otro Estado. Y entonces sí tiene sentido hablar del derecho internacional público, que es el que regula las relaciones públicas entre los Estados. Entonces, la verdad es que es un tema de discusión bastante profundo decir que se le haya violado un derecho constitucional a El Salvador. Más bien sería si el ordenamiento jurídico constitucional de El Salvador permite que se le lesione, y para eso habría que remitirse, y si no mal recuerdo aquí lo tengo, artículo 84 de la Constitución, que habla del Estado, su sistema de gobierno, etcétera, etcétera, y establece que ninguna norma, ninguna ley puede contravenir a la Constitución, número uno, y luego establece que en el derecho internacional público, cuando hay conflicto entre las normas, ¿qué prevalece? La Constitución, la norma, el tratado, en ese orden, pirámide de Kelsen, recuerden ustedes, Constitución arriba, tratados en segundo orden, y en tercer lugar la ley. Y en caso de conflicto entre el tratado y la ley, el tratado, y en caso de conflicto entre el tratado y la Constitución, la Constitución. Entonces, partiendo de esa lógica, no podemos hablar de que aquí vengan a decir que la misma Constitución se va a vulnerar sus derechos, porque la teoría constitucional de la pirámide es taxativa y es imponente. Aquí la Constitución es por encima de todo, encima de jueces, magistrados, de todo. Entonces, para hablar de un derecho constitucional vulnerado, tenemos que entender eso. Si la Constitución permite, en este caso específico, que normas, tratados internacionales o sentencias de afuera le afecten. ¿Me entienden? Que es el caso de la sentencia dictada por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
Entonces, definitivamente le afecta, es decir, afectación hay porque perdió los bolsones. Pero a decir que hay una violación, un derecho constitucional, merece un tratamiento, un análisis de dogmática constitucional y de derecho internacional público para establecer. Yo a priori, muy a priori, que es el objeto de su entrevista, por pedir la opinión puramente personal, no encuentro que se le haya violentado un derecho constitucional a El Salvador. ¿Por qué? Porque El Salvador voluntariamente suscribió el Tratado de Naciones. Recordemos que, ¿por qué El Salvador fue a este tribunal de La Haya y no a otro a dirimir este conflicto? Muy simple, porque en el sistema de derecho internacional público, la Organización de las Naciones Unidas es un ente supranacional compuesto por todos los estados, ustedes lo saben. Pero ahí es voluntariamente quien decide suscribir el pacto. Y El Salvador en 1948 decidió, dijo, yo quiero ser parte de la Organización de Naciones Unidas. Y al incorporarse a la Organización de Naciones Unidas, aceptó incorporarse a todos sus tratados. Y por ende se decidió adherirse a la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Y nótese que en 1948 no estaba vigente obviamente la Constitución actual de 1983. Entonces hay una diferencia como de 40 años. En ese sentido, el Estado salvadoreño está obligado a respetar, a haberse adscrito al sistema de naciones y debe respetar la jurisdicción del tribunal. Ese sería. ¿Cuál fue el punto clave por el cual el Haya emitió su fallo a favor de Honduras? Bien, yo justamente tengo la sentencia de la Corte Interamericana que fue pronunciada el 11 de septiembre de 1992, hace 22 años ya. Entonces, aquí, como ustedes saben, para entender el contenido de la sentencia, para entender cuál fue el elemento decisivo que le dijo a la Haya decir, vaya, estos bolsones son de Honduras y no de El Salvador, uno debe tener un concepto claro de cuál es el mecanismo que la Haya emplea. Para eso hay que remitirse al estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que también lo tengo a la mano, y específicamente a partir de su artículo 34 el estatuto establece cómo se van a dirimir los conflictos, cómo se aporta prueba, quiénes representan a los estados, etc. Entonces hay que hacer un poco de memoria histórica. En el proceso se inició ya por 1986, que se presentó conforme al artículo 34 siguiente del estatuto de la Corte, de que El Salvador reclamaba para sí que se sometiera al conocimiento de la Corte esa disputa limítrofe que fue marítima y territorial, más continental, terreno. Entonces se inició el proceso. El Salvador fue representado por diversos abogados que se les llama agentes en derecho internacional público. Uno representa por agentes y puede tener abogados y consultores. E inició el proceso que establece a partir del 40 el estatuto, es decir, hay que aportar pruebas. Tiene dos fases el proceso, una fase oral y una fase escrita. Entonces, cada quien aportó su prueba. En este decurso del proceso durante todos estos años, porque deberán saber que los procesos darán años y años y años en este tipo de instancias, El Salvador presentó una serie de documentos históricos, cartas de registro de la corona, archivos reales de la época española, que fue la época en que se redactaron los mapas que daban fe. Recuerden que El Salvador estaba sujeto a la Capitanía General de Guatemala, que luego hubo una República Federal Centroamericana, que luego Guatemala inclusive quiso ser anexada por el Imperio Mexicano, etc. Entonces han habido una serie de cambios, ¿no?, en las fronteras, en la cartografía, etc. Pero entonces El Salvador presentó una serie de registros históricos de cómo habían sido modificadas las fronteras y cómo originalmente, a partir de 1821, con la firma del Acto de Independencia, que deben saber ustedes que después de 1821 fue un proceso largo en el que el Imperio Español fue seccionando y abandonando sus colonias, no fue un proceso inmediato. Entonces, en ese sentido, se fueron delimitando poquito a poco las fronteras de los países, los nombres inclusive. Y esos fueron los documentos de El Salvador. Pero Honduras presentó la Carta Fuerte, que era un documento de un mapa elaborado en 1794, y creo que lo tengo anotado acá. Elaborado en 1794 por un navegante. Menciono el nombre del navegante, no lo tengo aquí a la mano, pero en ese supuesto mapa la corona española repartía la zona fronteriza entre El Salvador y Honduras y le daba los territorios que fueron adjudicados posteriormente a Honduras como parte de Honduras. Y ese fue su argumento. Entonces la Haya valoró en exceso ese mapa y en base a ese mapa se otorgaron las fronteras que actualmente existen.
claro, eso, como les digo, representó un montón de años de trabajo, un montón de especialistas, gastos millonarios para ambos estados. Pero aparte de este registro histórico de mapas, registro histórico de archivos reales, registro histórico de la corona española, registro histórico de documentos relativos a la independencia, registro histórico del archivo general de cada nación, ese fue el más determinante, por medio del cual el tribunal dictó su sentencia, que esa es la pregunta, que ese fue el punto clave, formalmente hablando. Pero también hay que decir que Honduras fue mejor asesorado. El Salvador, a lo largo de los años, cambió como 2 o 3 veces de agentes. Es como que usted vaya a un proceso cualquiera, un juicio, cambia cada rato de abogado. Eso potencialmente va a ser un perjuicio en su contra. Entonces a El Salvador le pasó igual. Primero llevó con jurisconsulto salvadoreño, luego contrató extranjeros, luego volvió a llevar salvadoreños, etc. Y eso fue además otro de los factores que sin duda incidió en que El Salvador no pudiera demostrar mejor sus arraigos, mejor sus pruebas, y eso fue el elemento clave que la Haya dijo: no, por este mapa se comprueba que estas fronteras son hondureñas. Entonces sí se podría decir que hubieron documentos históricos en los cuales ellos se respaldaron para tomar esa decisión. Sí, es decir, documentos históricos de ambas partes habían, definitivamente. Ahora bien, la pregunta, si tenía El Salvador documentos que respaldaban los bolsones, sí, definitivamente sí. Sin embargo, estos no fueron correctamente valorados, que es el punto, porque El Salvador, como les digo, presentó eso. Y hay algo interesante que espero no introducirme mucho en la respuesta a su siguiente pregunta, pero El Salvador tenía un documento clave que no lo había descubierto, y era un mapa todavía más antiguo, a 1794, en que establecía que las fronteras no eran ciertas, como lo argumentaba Honduras, sino que realmente esos bolsones eran parte de El Salvador. ¿Qué es lo que sucedió? Ese mapa fue descubierto después de 1992, cuando el fallo ya había sido dado. Entonces, aunque existieran documentos históricos que respaldaban que el Estado salvadoreño podía acreditar que eso era de su propiedad, ya había pasado el tiempo para hacerlo ver. Sin embargo, no nos confundamos, también hay una posibilidad de que el Estado presentara reclamos nuevamente, a pesar de que hubiera sentencia. Pero sí, El Salvador se amparó en eso. Y yo, en ese sentido, es interesante rescatar un libro buenísimo, escrito en el año 2005 por el doctor Abel Salazar Rodesno. Él fue precisamente uno de los primeros jurisconsultos que del 86 al 89 estuvieron representando El Salvador en el juicio. Entonces el doctor Salazar Rodesno presentaba una serie de documentos históricos, de mapas, de declaraciones, de registros de los archivos general de la nación, que son estos documentos históricos a los que usted se refiere, en que respaldaban que El Salvador era, y trajo a colación ese mapa. Entonces, definitivamente hay pruebas documentales desde los archivos salvadoreños, como en diversidad de bibliotecas, diversidad de archivos, registros generales en el resto del mundo, especialmente en España. De hecho, este nuevo mapa que podía cambiar el curso del fallo fue descubierto en un archivo precisamente de España, en una biblioteca de España de la Corona. Entonces, si hay, yo me atrevería inclusive a decir que hay más documentos históricos que deben estar perdidos en alguna parte de todos estos registros. Pero sí, definitivamente El Salvador sí tenía documentos históricos que respaldaban que los bolsones. Lo que pasa es que habría que ver qué tan de peso era. Por ejemplo, si usted es propietaria de un inmueble, ¿cómo lo prueba? Si yo tengo una casa, un terreno, ¿cómo lo pruebo? ¿Puedo probarlo por testigos? Sí, claro que sí. Pero ¿cuál es el documento más fuerte que a mí me acredita que esa es mi propiedad, mi escritura? Entonces, aunque tenemos dos medios de prueba válidos, ¿cuál es el que tiene menos peso? Entonces, el ejemplo cae a colación en el caso salvadoreño. Es decir, sí tenía documentos, pero quizás eran de menos peso a un mapa que databa, según los hondureños, de X fecha, que decía, mire, las fronteras son así, ya. Y lastimosamente este documento que les hablo fue descubierto. Entonces, ese es otro de los aspectos que hay que considerar en el análisis respecto a determinar si existen o no documentos históricos. Bien, licenciado, otra pregunta. ¿Qué nacionalidad tuviera la población al momento de que la sala emitiera el fallo? Porque evidentemente dejaría de ser parte del territorio de El Salvador, y como Honduras no permite la doble nacionalización, ¿qué nacionalización tendrían los campesinos? Bueno,
respecto a su pregunta, yo se los comentaba un poco fuera de cámaras a los otros compañeros, que sí, como lo relacionamos en la pregunta, eso fue un gran problema, una gran disyuntiva. ¿Qué entonces? ¿Entonces somos salvadoreños, somos hondureños o qué somos? La respuesta, como usted bien lo apuntaba, es que El Salvador permite doble y o múltiples nacionalidades, pero la Constitución hondureña no. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que renunciar yo a mi nacionalidad salvadoreña si quiero mantener mis tierras. Y tristemente ese fue el caso. El Salvador y Honduras crearon una comisión binacional para intentar encontrar solución. ¿Cómo vamos a resolver esos problemas? Porque, insisto por tercera vez, de 21.000 personas que habitaban ahí, el 90% eran salvadoreños. Y obviamente yo se los hostigaba hasta el día de hoy en las personas de Nahuatarica, Guasporán, etc. Muchos de estos salvadoreños no son bien vistos y hay noticias de medios de comunicación no aisladas en que refieren a alguno que otro caso de acoso por parte del ejército hondureño, etc. Pero volviendo al punto, la decisión fue crear esta comisión binacional para determinar qué nacionalidad podrían adoptar las personas. Y en ese sentido, como en todo caso, hay que respetar las constituciones. El marco del derecho internacional público establece que hay que respetar las constituciones. Entonces, la solución fue que se permitiera doble nacionalidad. Como Honduras no lo permitiera, muchas de estas personas adoptaron la nacionalidad hondureña. Y se nos dio otro fenómeno todavía más complicado, que muchas de estas personas tuvieron una nacionalidad doble, casi que de manera ilegal, porque las personas que vivían, bueno, yo soy salvadoreño, pero como hoy este volado que yo no entiendo de la sentencia, que soy hondureño, entonces yo me voy a ir al otro lado y voy a sacar mis papeles hondureños y teniendo, entre comillas, papeles hondureños o salvadoreños, es decir, acreditaban que estaban asentados en El Salvador, muchos de ellos en Morazán, y también tenían su cédula hondureña. Entonces, ¿qué significaba esto? Que muchos lo acusaban de delitos de falsedad ideológica, de falsedad material, de falsificación de documentos, cuando estas personas obviamente no optaban con dolo, etc., sino simplemente querían regularizar. Entonces, concretamente, se dieron dos fenómenos. Uno, muchos salvadoreños renunciaron a su nacionalidad y se convirtieron en hondureños. Y dos, muchos tuvieron documentos de ambas nacionalidades en calidad ilegal, o por lo menos no ilícita. Eso es lo que sucedió. Y lo que sucede es que al final eso implica un relevo generacional, es decir, eso fue para los salvadoreños originarios, pero ahora sus hijos ya tienen que ser decididos que los van a sentar exclusivamente en Honduras, exclusivamente en El Salvador.